Buenas tardes, mi nombre es Lucía Medina, soy estudiante de la carrera de Diseño Industrial y este es mi recorrido por la asignatura Comunicación Oral y Escrita, expuesto en un proyecto integrador final en donde volqué todos los contenidos aprendidos durante el cuatrimestre. El proyecto integrador Una historia familiar se basó en investigar acerca de un suceso familiar que llamara mi atención, del que pueda encontrar información, entrevistar a familiares, para luego redactar un relato biográfico acerca del suceso y la creación de una presentación visual sobre la misma. Mi proyecto integrador fue llamado Un viaje al pasado, que se basó en la historia de Isaac Biscioli, mi tatarabuelo. De este modo, encontré varios sucesos interesantes en la historia de mi familia y decidí avanzar con la historia de dos hermanos italianos que emigraron a la Argentina y se hicieron famosos por su emprendimiento de fotografía a color. Personalmente, la fotografía es algo que me llama mucho la atención y que realizo como hobby. Por eso, al encontrarlo en mi linaje familiar, me resultó muy atractivo escribir sobre el tema. El proyecto integrador fue un proceso sucesivo, en el que en cada etapa iba aprendiendo nuevos recursos para poder avanzar hacia una producción final. Aprender sobre las bases de la comunicación, sus diferentes tipos, sus elementos, me aportó a mejorar la forma de generar mis contenidos para mi carrera, porque en diseño industrial nos encontramos constantemente buscando la mejor manera de comunicarle a nuestros usuarios sobre nuestros productos. Ahora cuento con más herramientas para generar un discurso escrito y oral mucho más eficaz. Por otro lado, durante el proyecto, me fui encontrando con diferentes desafíos, como poder contactar con un familiar para indagar sobre el suceso familiar, organizar mi relato teniendo en cuenta esquema de relato y las categorías propuestas por Genet y Barthes, que fueron conceptos que al principio me costaban entender. Sin embargo, releyendo los textos pude comprender mejor y utilizar estos recursos en mi producción. En un primer momento del proyecto, seleccioné el suceso sobre el que iba a trabajar y recabé información sobre el mismo. Luego, para profundizar más sobre el tema, llevé a cabo una entrevista cualitativa con un familiar, Jorge Velati, mi tío abuelo, quien conoció a Isaac Biscioli, personaje principal del relato. Así pude obtener información directa del objeto de estudio y utilicé una guía con lista de temas para abarcar toda la información necesaria. Prosiguiendo, con toda la información recabada, realicé un esquema narrativo del relato. En este momento fue esencial conocer las funciones de la escritura, diferenciar el lenguaje oral del escrito y tener en cuenta herramientas como el léxico, la ortografía, la gramática y la puntuación. A su vez, tuve en cuenta los elementos literarios por Genet y Barthes que hicieron que el relato resulte más cautivante. Por ejemplo, al trabajar con desfasajes temporales en el tiempo de relato, utilizando flashbacks o elipses, logré darle mucho más impacto a la historia. A su vez, me di cuenta que hay diversas formas de presentar el modo del relato, y en mi caso utilicé la figura del narrador para ponerme en su lugar y jugar con su historia como si fuese mía. También tuve en cuenta las funciones distribucionales, aquellas que ayudan a construir la historia. Entender cuáles eran los núcleos del relato y los informantes fue esencial para todo este proceso. Con todas estas herramientas organicé mi relato para poder llegar a una planificación de una estructura y contenidos en la introducción, el nudo y el desenlace del relato. De este modo fui presentando primero los personajes y el contexto en una introducción. Después se pasó a hablar de la vida en Argentina de mi personaje, que se fue el nudo, en el que plantea problemas ficticios y una historia de amor para generar mayor intriga en el lector. Y finalmente generé un desenlace de hermanos separados y su vida a pesar de la distancia a modo de desenlace. Y todo esto fue posible gracias a una planificación previa. Ya con todo el relato finalizado, pasé a una última parte del proyecto integrador, en donde se plasmó todo este relato en una presentación visual. Y para eso tuve que tomar los aspectos más relevantes del mismo, resumirlo, y planear una presentación dinámica, en donde predominen los elementos visuales. Como conseguí varias fotos de la historia real, y junto con las partes más llamativas del relato, construí toda una presentación visual de la historia muy rica y llamativa. Durante todo este trayecto vi un proceso en mi aprendizaje. Pasar por diferentes etapas que a la vez están todas unidas en un mismo proyecto final hizo que pudiera ver cómo iba avanzando y ganando herramientas para mejorar mi producción. También se me hizo muy llevadero poder plasmar todo lo teórico en algo práctico, porque a la vez se relacionaba con mi propia historia. Entonces me pareció una forma muy dinámica y didáctica en lo que lo aprendido me queda registrado y plasmado en un proyecto en el que está mi propia historia y mis raíces. También pude ver lo importante que es la escritura, la oralidad y las presentaciones visuales para poder compartir y plasmar lo que uno hace a nivel profesional. Creo que con todas estas nuevas herramientas con las que cuento hoy, que obtuve en esta asignatura, me van a hacer una mejor estudiante y profesional en diseño industrial.
y consigo una nueva forma de poder comunicar mis productos y de poder presentarle al otro lo que yo quiero. Muchas gracias.